¿Hasta cuándo pueden cobrarte una deuda o una suma de dinero en Colombia? Vamos a dejar claro en qué consiste el fenómeno de la prescripción y la caducidad. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay mucha confusión acerca de estos dos fenómenos y muchas personas dicen, no, es que ya no debo pagar porque mi deuda prescribió. En el video de hoy vamos a explicar esto de la manera más sencilla posible. Y este es un tema clave. ¿Hasta cuándo te pueden cobrar una deuda de dinero entre particulares? Y una deuda de dinero entre particulares es con un familiar, con un amigo, con un banco, con una cooperativa, con una fintech, con una SAS que haga créditos, cualquiera de ellos. Si firmaste un pagaré, una letra de cambio, un contrato de mutuo o un préstamo informal, tienes que saber cuándo prescribe la obligación, cuándo caduca la acción de cobro, qué actos interrumpen estos plazos. Esto es información que es relevante y es importante que tú conozcas. Pero partimos de una premisa, y es que cuando uno adquiere una obligación la debe pagar, cuando uno pide dinero prestado lo debe pagar. Esa es la premisa fundamental, pero aquí vamos a analizar y a explicar estos dos fenómenos, el fenómeno de la prescripción y de la caducidad. Y la prescripción extintiva en deudas privadas se encuentra regulada en el Código Civil en el artículo 25.12. La prescripción extingue las acciones y derechos por el solo paso del tiempo. Entonces, muy claro, prescripción es solo paso del tiempo. Y el artículo 25.35 habla de un término general de 10 años para acciones ejecutivas cuando hay un título con fuerza ejecutiva como un pagaré o un contrato autenticado y 20 para acciones ordinarias. También hay términos de prescripción de 5 años. Recuerden que en este video estamos hablando de manera general porque cada caso debe ser analizado en particular. Entonces recuerden, hay términos de prescripción de 5 años, de 10 años y de 20 años. En resumen, si tienes un contrato privado sin título de valor, tienes hasta 10 años para demandar ejecutivamente. Si no hay documento con mérito ejecutivo, por vía ordinaria, muy seguramente es posible que tengas hasta 20 años. La Corte Suprema de Justicia en sentencia C1304 del 2019 manifestó que la prescripción no extingue la obligación moral, pero sí el derecho jurídico de perseguirla en tribunales. Aquí hay algo importantísimo. La prescripción no extingue la obligación moral. Esto quiere decir que la obligación natural permanece en el tiempo, o sea, de por vida. La obligación moral lo llama la Corte, la obligación natural. Pero si hay un término o hay un derecho jurídico para perseguirla vía judicial. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora vamos a hablar de la caducidad. La caducidad en títulos valores se encuentra reglamentada en el Código de Comercio en el artículo 789 y 822. Respecto a las acciones cambiarias de letras, pagaré, cheques, caducan en 3 años desde su exigibilidad. Ejemplo, si firmaste un pagaré exigible el 1 de enero del 2020, el acreedor tenía hasta el 1 de enero del 2023 para demandar ejecutivamente. Aquí hay algo importante. Normalmente las instituciones financieras y las entidades que hacen crédito, por eso los pagarés uno los firma en blanco. Es decir, que si está firmado en blanco, no es exigible desde el día en que te desembolsan, que eso muchas personas lo confunden. Dicen, no, yo pedí un crédito el 1 de enero del año 2015 y era 10 años y entonces ya pasaron 10 años, yo dejé pagar las cuotas y estamos en el 2025 y ven una demanda ejecutiva y dicen, ¿por qué si ya pasaron 10 años? No, recuerden, es desde el momento en que se hace exigible el pagaré y los pagarés en blanco normalmente tienen carta de instrucciones y se diligencian es cuando la entidad financiera o la entidad de crédito va a ser exigible el pagaré, o sea, desde ahí se empieza a contar el término. Si no se hace dentro del término que acabamos de mencionar, caduca la acción ejecutiva cambiaria. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia del 2020, aclaró que si caduca la acción ejecutiva cambiaria, aún se puede intentar una acción ordinaria civil para discutir la obligación, pero ya no con la fuerza de título de valor. Entonces aquí, para resumir, es que después de la caducidad de la acción de cobro, de la acción ejecutiva cambiaria, que es de 3 años, como ya lo mencionamos, hay otras formas de que el titular de la deuda pueda cobrar. Esto también es importante que ustedes lo sepan y la misma Corte Suprema lo ha dicho. Ahora, otro fenómeno que no tenemos claro y es la interrupción de la prescripción,
que es diferente a la caducidad. La prescripción se interrumpe conforme con lo dice el Código Civil por, primero, la demanda judicial. O sea, si el acreedor presenta una acción judicial, eso interrumpe la prescripción. Es importante que lo tengan presente. Segundo, cuando se da un reconocimiento expreso o tácito del deudor, como por ejemplo, pues que paga una cuota o firma un acuerdo de pago. La Corte Suprema de Justicia también señaló en una sentencia del 2021 que el pago parcial de la deuda constituye reconocimiento y reinicia el conteo. Es decir, ustedes llevaron 5 o 10 años sin pagar, hacen un acuerdo o ahora una cuota, desde ese momento empieza a contar nuevamente el término de la prescripción. La Corte Constitucional en una sentencia del 2004 reforzó que la prescripción protege el derecho al debido proceso del deudor y garantiza la seguridad jurídica. Pero es importante que tengan esto presente, la caducidad no se interrumpe, eso es un plazo perentorio. Si pasan los 3 años sin la demanda en materia cambiaria, se pierde la acción ejecutiva. ¿Y cuál es la diferencia práctica entre la prescripción y la caducidad? La prescripción son plazos mucho más largos, ya les dije mucho, hay plazos de 5 años, de 10 años o de 20 años. Y la prescripción sí se interrumpe, como ya lo mencionamos. La caducidad es un plazo mucho más corto, es de 3 años en títulos valores y no se interrumpe salvo disposición expresa en la ley. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo muy sencillo. Si alguien te presta dinero con un contrato privado autenticado en el 2012 y nunca demanda en el 2022, ya prescribió. Si firmaste un pagaré exigible en el 2020 y no te demanda antes del 2023, caducó la acción ejecutiva cambiaria. ¿Y cuáles son las estrategias para los deudores y para los acreedores? Para el deudor, pues es importante conocer las fechas. Si la deuda ya prescribió o caducó, puedes alegarlo como defensa. No firmar acuerdos ni pagar cuotas si la estrategia es dejar correr la prescripción. Eso reinicia el plazo. Y para el acreedor, actuar dentro del término de los primeros 3 años para los títulos valores y 10 para las acciones ejecutivas civiles. Hay que documentar los pagos parciales o el reconocimiento del deudor, ya que eso reinicia el término de la prescripción. En Colombia, las deudas privadas no son eternas, tienen fecha de vencimiento legal. Saber cuándo opera la prescripción o la caducidad puede salvar tu patrimonio o tu derecho de cobro. Recuerden, esto es en ambas vías, tanto para el acreedor como para el deudor, y las dos partes deben tener muy claras estas fechas. En DTC Asociados te ayudamos a calcular los plazos, a diseñar una estrategia y a proteger tu futuro financiero. Suscríbete, comparte este video y cuéntanos en los comentarios, ¿sabías que tu deuda o tu crédito podían prescribir? Porque la información es poder y aquí te damos el poder legal para actuar a tiempo. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por suscribirse al canal de ETC Asociados, por compartir este video. Los invitamos a que nos visiten en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. De igual manera que nos visiten en nuestra página web www.dtc.com.co, en nuestro canal de WhatsApp, en nuestra línea telefónica. Muchas gracias y recuerden que en DTC Asociados estamos comprometidos con tu libertad financiera.